Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí, un día más de la semana, jueves ya. Bueno, bien. Siempre con expectativa, después del tiempo de oración, siempre esperando, agradeciendo y mucho pidiendo también ahora. Así que estamos ahí, lo que en la Biblia dice, en la brecha. Y eso es buenísimo para todos. Bueno, por eso estamos acá caminando con Jesús, con lo que el apóstol Juan nos dejó, y realmente siento que es una manera de estar caminando, o parándonos, o escuchando, pero participando con todo lo que vivió Jesús en relación con la gente especialmente la gente no amable, con la gente no seguidora, porque nunca había pensado, no me había dado cuenta antes de esta caminata así, versículo por versículo, de un evangelio tan conocido como el Evangelio de Juan, que lo que tenemos de estos discursos y de estos contrapuntos con la gente que lo paraba o que lo venía a buscar, fueron muy difíciles para Jesús. Fueron no momentos gloriosos, ¿sí? En general, en esos momentos tenemos dos líneas que dice, y la gente se asombraba y lo seguía, y todo lo bueno, digamos fácil, comúnmente hablando, era muy breve. Pero acá, por lo menos en toda esta parte de Juan, encontramos estos enfrentamientos, pero a la vez algo muy, muy especial, que son las cosas que uno descubre de la palabra sin leer los comentaristas, pero descubre de la palabra con la lectura atenta y la lectura que mira para atrás, que mira lo que viene pasando, ¿sí? Yo me acordé que tenía anotado del primero de los mensajes, del capítulo 5 de Juan, dos versículos que los vimos y ya los comentamos, ¿no? Pero cuando Jesús dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Está confirmando algo que ha dicho muchas veces. Las Escrituras son los que dan testimonio en mi favor. Y después el 5:40 dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y entonces, pensando en esta misma línea, está discutiendo eso mismo en los distintos encuentros, en los distintos momentos del capítulo 6, capítulo 7, y ahora vamos al capítulo 8. Pero esa es la realidad espiritual que el Señor está detectando en la gente y diciéndoselos, ¿sí? Y a la vez vamos viendo en estos mensajes que cada vez va avanzando, abriendo distintos, no sé cómo, no se me ocurre cómo se me llama, pero digamos distintos pasos de lo que se llama la revelación progresiva, ¿sí? En el primero de los capítulos, en el capítulo 5, es de ahí donde habla de vida eterna, a la gente, al pueblo, a los que estaban ahí. Se lo había hablado ya a Nicodemo, pero abiertamente ahí, o adentro de la sinagoga o afuera en la calle, había empezado a hablar de la vida eterna y de la relación con el Padre, que él hacía las obras del Padre. Y después en el capítulo 6 encontramos que también creo que ahí vuelve a hablar de la vida eterna y vuelve a hablar de el alimento que él significaba, el conocerlo, y entonces ahí empiezan las grandes metáforas de Jesús. Ahí dijo, yo soy el pan de vida. Y dijo también que todo el que viene a mí yo no lo rechazo o no lo echo afuera, de acuerdo a las traducciones. Cada vez iba agregando un paso más, ¿sí? En el 7 encontramos donde hablaba del aborrecerlo, llegó a más allá
y con el tema de donde salió el mensaje, ahora me acuerdo el mensaje de que brotarían ríos de agua viva, lo de calmar la sed, lo de completar, ¿sí?, la idea esa de entre el hambre y la sed, lo que después llegaría a decir en Juan 10:10, que vine a traer vida y vida en abundancia, ¿sí? Como que en cada uno de estas charlas, digamos, con quizás el mismo grupo de gente que lo estaba chuceando y siguiendo y persiguiendo, estaba avanzando cada vez más en algo más de, digamos, la doctrina, pero de su enseñanza y sobre todo de su razón de ser y lo que él quería y lo que iba a hacer. Terminamos ayer, al final del capítulo 7, yo dije el final del capítulo 7 porque vi que en la otra hoja empezaba el 8, pero había quedado una línea nomás del capítulo 7. ¿Se acuerdan que terminó con Nicodemo tratando de, aparentemente con su buena voluntad, de influir en la actitud negativa y en búsqueda de matarlo de los fariseos y los jefes de la sinagoga? Y el último versículo, que yo no lo había visto, el 52, dice, entonces todos se fueron a casa. O sea, aparentemente todo eso terminó ahí. Ni decidieron matarlo ni le hicieron caso a Nicodemo. Jesús siguió. Pero otra cosa que encontré de mi lectura, y la comparto para ver si alguno más me acompaña en lo mismo, que a veces uno empieza un capítulo, empieza a leer rápidamente buscando el nudo central. Y en la primera línea, en el primer verso, es donde hay algo fundamental. Dice, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Así que después de esos días duros de enfrentamiento, de tanta confrontación y sobre todo lo que nosotros decimos mala leche, ¿no? De querer buscarle y de querer darle vueltas y no querer reconocer nada, Jesús se fue al Monte de los Olivos. Me parece que lo contaba mucho más las idas de Jesús a orar de noche los otros evangelios, ¿sí? Pero lo encontré acá, a lo mejor me equivoqué y en otra vuelta de página aparece otra vez, pero acá, y pensaba cómo habrá sido su oración esa noche, ¿no? A descargar, no sé, cansancio seguro, la decepción de ver qué pocos había o cuántos eran los que no querían conocedores religiosos, no querían ni siquiera, como Nicodemo quería, ¿no?, que lo escucharan, que realmente lo escucharan. Pero bueno, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Eso tampoco nunca me había fijado. ¿A qué hora iba al templo? ¿Tan temprano? ¿Estaban abiertas las puertas? ¿Había gente ahí? Toda la gente se le acercó, así que no sé si había pasado un rato del amanecer, si había esperado, no lo sé. Se acercó y él se sentó a enseñarles. Todavía podía entrar al templo sin problemas. De manera que esta es la otra parte de la gente. De esta no nos dice lo que les dijo, ¿sí? Porque entonces aparecieron los maestros de la ley y los fariseos con el famoso mensaje de Juan 8, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio del grupo. Se ve una brutalidad, no voy a hablar mucho de esto para escuchar lo que dijo Jesús, pero la pusieron ahí, le dijeron maestro y le dijeron maestro. No le reconocían nada y le dijeron maestro, para quedar bien, ¿no? Para quedar bien con los demás. A esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? El dedito contra Jesús, como siempre. Y ahí viene, yo que digo que estamos analizando los discursos, el discurso más breve que dijo Jesús en toda su vida, ¿sí? Cuando, no sé si dice que los miró, no dice los miró, no los miró, porque Jesús nada más que hizo fue no mirarlos. Se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Ese fue el mensaje más largo que Jesús
que Jesús pronunció. Y las únicas palabras que dijo fueron las famosas de aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Y ahí desarmó, gracias a Dios que desarmó las conciencias o la vergüenza o el que todos los demás o que todos se conocían entre ellos y no había ninguno digno de juzgar a nadie, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Una vez que la mujer se fue, perdonada, enseñada, no condenada, enseñada, manejado su camino con solo esa frase y no vuelvas a pecar. Y entonces, una vez más, dice en el 12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, otra vez esto me impresiona como cuando se presentó en la fiesta y habló de que él era río de agua viva, y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Mm? De manera que acá agregó, completó al pan, al agua y ahora la luz, ¿sí? El significado de estas tres metáforas es como para entender el Evangelio de Jesús, ¿sí? Pero acá lo que agrega es en la vida de ellos el hecho de hablar de no andar en tinieblas. Y si había ciegos eran ellos. Habían estado desperdiciando todo este tiempo, están buscándole cosas y preguntándole a aquellos que no estaban dispuestos a escuchar la respuesta, porque Jesús contestó muchas de las cosas. Pero bueno, vienen un montón ahora, así que vamos. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. ¿No lo escucharon eso en el 5, en el 6? Ya se los habían planteado. Y Jesús con paciencia, escuchemos esto, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Si les está diciendo sordos, ciegos, ¿sí? Ustedes juzgan según criterios humanos y yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Todavía Jesús no había dicho, como en los últimos capítulos, como registró Juan en los últimos capítulos, yo y el Padre una sola cosa somos, ¿sí? Uno somos. Para mí eso fue revelador cuando entendí el mensaje de la Trinidad, Jesús diciendo, yo y el Padre uno solo somos. Ahora, acá avanzó dentro de todo el testimonio y del juicio y no juicio, porque él había dicho en el capítulo 5 que Dios le había delegado la capacidad la autoridad de juzgar. Pero dice, sí juzgo, son válidos porque los emito en unión con el Padre que me envió. Me da la sensación de que cada vez va completando más para que el que quiera oír, oiga. En la ley de ustedes, miren cómo se puso en la vereda de enfrente, era la de él y era la que él sabía más que nadie, ¿no? Pero es un argumento. Está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Cosa que ya había dicho. Pero fíjense cómo surgen, ahora ya acá surgen las preguntas. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy, sabrían también quién es mi Padre. Y acá corta un poquito Juan y dice que estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Qué claridad tenía Juan de que Jesús seguía avanzando. Esto que dije de la revelación progresiva es como desde el comienzo que Dios enseña, arma un pueblo, lo forma, les enseña poco a poco, desde que apareció en los profetas el que iba a venir alguien heredero de David y todo eso, cada vez la revelación era
para que se entendiera más. Pero cuando la revelación máxima había llegado al reino de los cielos, se había acercado, seguían sin querer entenderlo. De nuevo le dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Acá sí que va un paso, ¿eh? Acá les habla de pecado, y el tema de pecado va a quedar bastante en toda esta parte, y le dice, lo sigue juzgando, le dice, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice a donde yo voy ustedes no pueden ir? Ciegos. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Esto es otra cosa que no había dicho, ¿sí? Abrió la puerta, seguía abriendo la puerta a la divinidad. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y ahí, al preguntar quién eres tú, podía estar una pregunta tramposa, una pregunta haciéndose los ignorantes, o realmente que alguno como quisiera entender. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Contestó Jesús. Signos de cansancio le vemos ahí como diciendo, ¿para qué hablo tanto con esta gente? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, dice la verdad. Y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Acá habla de escuchar, antes habla de que él lo había visto. Sí, siempre está agregando algo nuevo. Ellos no entendieron que les hablaba de su padre, claro, porque tenían que ir del padre al hijo y como lo separaban siempre no llegaban a completar la idea. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. No había hablado de esto hasta ahora, sigue agregando algo más de que va a ser levantado. Ahí sí que los comprendo si no entendieron, porque no querían ver lo que era muy obvio, menos eso de que iba a ser levantado. Y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado, ¿sí? Eso es el Antiguo Testamento, eso es la ley y los profetas. Permanentemente les está poniendo las Escrituras delante para que se den cuenta que ellos conocen todo eso, pero ante la evidencia, ante tener a Jesús delante de él, no lo pueden comprender. Y este versículo me mata. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Si uno podría decir que Jesús estaba muy solo con tanta oposición. Sin embargo, ¿sí? El que me envió está conmigo. Antes había dicho que tengo unión con él. Está conmigo. No me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Otro pasito, otro escalón más de decir que las obras que él hace son las obras del Padre. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Yo respiré y dije, menos mal, Señor, que no era todo tan negativo. Hay que estar mucho tiempo discutiendo y hablando con personas con una oposición así ciega. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, ahí dije, bueno, bien, ahí tenía un grupo de seguidores, pero escuchen. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Estaba poniendo ese sí, cuando hay un sí condicional, lo que viene ahí hay que cumplir esa condición. Es decir, la condición era, si se mantienen fieles a las enseñanzas, ni siquiera a su persona, a las enseñanzas, la palabra de Dios, las escrituras, serán realmente mis discípulos. ¿Sí? De religiosos acá está lleno, todos son religiosos, todos con la Biblia en la mano, o con los rollos en la mano ahí. Y después de decir eso, de poner la condición, ¿cuál es la segunda parte de la condición? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Subió
15 escalones ahí Jesús de todo lo que venía planteando, porque les está hablando de verdad y de libertad. ¿Podían ellos reconocer la verdad si tenían a Jesús ahí delante, con tanta gente que creía ya en su divinidad, porque decía, nadie puede hacer las obras que él hace, y sin embargo seguían peleando por la verdad? Ahora, y agrega, y la verdad los hará libres, ¿no? No pudo, sí, iba a decir otra cosa, no, ahora les habló, ¿libres de qué? Pero hay muchas cosas en las cuales durante toda la vida la iglesia cristiana pensó en esto, lo que era conocer la verdad y que la verdad haga libre, porque eso cada uno lo tiene que pensar, todos los límites de esa libertad que nos dan el conocer la verdad en Jesús. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no? Los israelitas nunca han sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Y entonces Jesús avanza. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, el hijo se queda en ella para siempre. Así que si el hijo, él, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero no paró ahí porque sabía que seguían sin entender, así que esos que habían creído en él finalmente les está dando una paliza porque siguen dando vueltas con cosas religiosas. Y entonces Jesús ahí les explica, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Están muy contentos, como están tranquilos en la religiosidad. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, dijeron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y ahí Jesús estaba poniendo un signo de interrogación. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Estos debían hacer lo mismo que le habían llevado a la señorita ahí y que se tuvieron que ir con la conciencia sucia. Un solo Padre tenemos y es Dios mío. Ah, bueno. Entonces Jesús empezó a hablar y seguimos este pedacito que nos queda. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Acá le habla de amor. Habló de verdad, de libertad y habla de amor. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Nunca había escuchado una confrontación tal, sobre todo con toda la enseñanza de la pedagogía, ¿no? Hacer una pregunta para obligar al otro a que conteste, no solamente las afirmaciones que él decía. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Quién sería capaz de todos esos de contestarle? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Bien, a ver después si podemos un poquito más. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, le replicaron. Más malos no podían ser, ¿eh? No estoy poseído por ningún demonio, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca
morirá. Y entonces los compañeros que estaban ahí, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron. Abraham murió, también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. Habían entendido todo el razonamiento. ¿Quién te crees? Jesús contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 llega, si has visto a Abraham, no podían ser más peleadores, ¿eh? Ciertamente, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Completó la revelación, ¿eh? Hasta llegó a decirles que él estaba antes de la fundación del mundo con Dios. Bueno, y termina mal el capítulo 8. Termina bien, por supuesto, pero a ellos los muestra, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. O sea, tal era la ignorancia, la furia, el odio, la cerrazón de mente, pero dice Jesús se escondió y salió inadvertido del templo, porque aún no había llegado su hora. Faltó que Juan, no sé por qué Juan no lo puso acá para terminar el capítulo 8. Bueno, quedan discursos de Jesús, así que vamos a seguir un poquito más. Yo había pensado del 5 al 8, pero no sé si le hemos prestado tanta atención a estos encuentros y mensajes de Jesús, tanta como a los grandes acontecimientos del Evangelio de Juan. Pero acá está Jesús mismo abriendo su boca, su corazón, con el mensaje del Evangelio de quién era, de quién venía, de lo que hacía. Es extraordinario, ¿eh? Y es para marcarlo, escribirlo, tener bien en claro, porque ahora estamos en un tiempo en que no tenemos que discutir con religiosos, o muchísimo menos que antes, ¿sí? Tenemos que discutir con gente que ni sabe quién es Dios, lo ha dejado de lado para hacer cualquier cosa, y tenemos que mostrarles a Jesús para que entiendan quién es Dios. Así que tenemos que tener mucha oración para aprender a transmitir el Evangelio en este tiempo. Y que todo esto también nos ayude, todo lo que Jesús se enfrentó a su tiempo y todo lo que él hizo y cómo lo dijo y todo lo que dijo. Muy bien, estamos llenos de la palabra de Dios. Seguimos, vamos a seguir mañana con capítulo 9 de Job. Que Dios los bendiga, nos volvemos a encontrar.